Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a realizar la entrevista al epidemiólogo Percy Miranda Paz. Es el nuevo jefe del comando COVID que acaba de asumir el 1 de octubre pasado y él será el fuente viva para nuestro tema que es salud pública. A continuación, la entrevista realizada en la Gerencia Regional de Salud. Ante todo, muchas gracias por el tiempo brindado, doctor. Para ser más breve y precisa, son solo 3 preguntas para este trabajo. La primera, que va a ser todo en torno a la salud pública de la región de Arequipa y también comparándola con la de todo el Perú. La primera pregunta que tengo para usted es que en medio de esta coyuntura que se está viviendo en todo el Perú por el tema del COVID, se han encontrado algunas deficiencias en el sector salud. Ahora, ¿qué factor cree usted que fue el determinante para no poder contener esta pandemia que permitió que Arequipa esté entre uno de los primeros y quizás uno de los puestos con mayores contagios y fallecidos durante todo este tiempo? Ok. Hemos hecho la lectura de varios salubristas en este país para analizar la problemática nacional, la problemática de algunas regiones, el por qué esta enfermedad, esta pandemia ha impactado tanto en algunas regiones, y el impacto ha sido básicamente llegando a extremos como, por ejemplo, llegar al colapso de los servicios de salud por momentos y una letalidad muy alta en esos momentos, llegar a casi 40 fallecimientos por día. Y la respuesta la he encontrado, creo que con mucha coherencia, en profesionales que analizan este problema y señalan que el Perú gasta muy poco en salud y nos encontró realmente con servicios, de alguna manera, servicios de salud desmembrados, porque salud, por ejemplo, que tiene el 50% de su población asegurada en las regiones, aproximadamente, ellos de alguna manera pertenecen a otra institución, ya no somos del sector salud, pero las decisiones las toma cada quien por su lado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, un desmembramiento, ¿no?, de un servicio. Y por otro lado, el gasto en salud pública es muy bajo. De todos los países latinoamericanos, el sector salud por año alcanza apenas 5 o 4.1, 4.2 del PBI. Y una enfermedad como esta ha desentrañado prácticamente esa problemática y nos las ha hecho ver que el gasto necesario para atender la salud pública de un país no debe ser tan mínimo. Pues, con servicios de salud, por ejemplo, Arequipa nos ha encontrado con apenas 8 o 9 camas para unidad de cuidados intensivos. Hospitalización ofrecíamos alrededor solo de 300 hasta 600 camas. Hoy día, en el mejor de los casos, ya tenemos 1.200 camas de hospitalización, pero ha tenido que ser a costo de vidas humanas y una inversión que seguramente al país lo ha puesto en una situación crítica por el gasto que de un momento a otro hemos tenido que hacer para salud. Por otro lado, además del desmembramiento, un sector fragmentado y un gasto en salud pública muy bajo, creemos que hay una fuga de talentos. Desde mi punto de vista, hay recursos humanos muy formados, capacitados en nuestro país, que encuentran realmente muy pocas opciones donde desarrollarse. En el caso mío, que yo lo conozco de cerca, por ejemplo, los primeros profesionales epidemiólogos que salimos de la red Tefinet con Cayetano Heredia, casi el 50% no se encuentran en el país. Sus opciones de trabajo, además de la compensación seguramente profesional, las miran en otros lugares, o la opción como otros países miran a sus recursos altamente capacitados. Situación crítica, entonces nos ha puesto en una condición de asumir, por ejemplo, tomar decisiones a nivel de comandos militares.
que yo no creo que no sea una mala decisión, por el contrario, creo que efectivamente un comando militar permite coordinar y facilitar las acciones inmediatas, y así fue. Sin embargo, cuando tratamos de encontrar recursos humanos para poder generar todos los procesos, desde protocolos de atención médica especializada, no encontramos. Tenemos muy bajos recursos humanos especializados para atender situaciones críticas como esta epidemia. Entonces son tres aspectos que creo yo deben ser considerados para una reprogramación, una reestructuración del sistema de salud que permita entonces mirar más claramente que en una circunstancia como esta es necesario priorizar primero la salud antes que otros sectores u otras necesidades que el país pueda permitir identificar. Ok, muchas gracias. En la segunda pregunta, con su experiencia en salud pública y en su carrera, y ahora como jefe del Comando COVID, y habiendo visto el panorama de la salud pública y cómo se están desenvolviendo nuestros profesionales de la salud, ¿qué recomendación usted le daría a los representantes de las universidades o de las facultades de estas profesiones, que exclusivamente es de salud, para poder tomar en cuenta en la formación de estos profesionales en un futuro, y tomando en cuenta también pues esta pandemia, ¿no? Que no estamos expensos de que pueda volver a ocurrir un rebrote o en otro caso una peor? Yo creo que el papel fundamental de la educación, sobre todo la educación profesional, debe merituar una reflexión permanente del impacto de esta epidemia en estos prácticamente ya 220 días de la cuarentena, y donde un conocimiento todavía a medias de cómo se comporta esta enfermedad en forma típica, no tiene patrón, nos permite decir claramente que el país y sobre todo las universidades deben ver los perfiles de profesionales necesarios, no solo para una situación como esta. Yo señalo claramente, por ejemplo, que en salud pública es un arte y es una ciencia. Y un arte porque usa herramientas. Entonces, hoy esta epidemia la enfrentaríamos mejor si tuviéramos herramientas como tiene la sociología, los sociólogos, para poder enfrentar actitudes, conductas y prácticas de la gente respecto, por ejemplo, al autocuidado y al uso de esta mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Cuando de por medio tuvimos incluso una epidemia como el cólera, que nos dio mucha enseñanza sobre la higiene, sobre las conductas humanas respecto a el uso de los servicios básicos, y nos hizo reflexionar a todo el país. Por ejemplo, yo recuerdo que ya los alcaldes ya no daban mucha opción a poder a la población adquirir, a desarrollar un crecimiento demográfico tan desordenado. Ir con una calamina a los cerros, invadir cerros, eso no fue una buena opción, porque muchos años tardaban para poner servicios básicos, y eso sigue sucediendo todavía en el país. Entonces, como que no hemos tenido lecciones aprendidas. En otras palabras, meritúa la necesidad de la reflexión de las universidades para formar profesionales ad hoc a las circunstancias de salud pública, donde las enfermedades transmisibles como estas podrían hacer mucho daño, y esto es una muestra muy clara de la necesidad de desarrollar la ciencia básica de la salud pública, como es la epidemiología, como es desarrollar nuevamente el campo de los que llamamos salubristas, una escuela de salud pública que debe formar en todas las profesiones, enfermeras, odontólogos, profesores, tecnólogos, médicos, químicos, biólogos, nutricionistas. Todas esas profesionales, las universidades tienen que formar un curso básico de salud pública y epidemiología. En Chile es imposible ejercer una profesión de salud pública si no tiene una formación básica de 6 meses en epidemiología. Esto lo hemos mencionado varias veces. Y nuestra gente que toma decisiones en las universidades o no sabe escuchar, o siempre estamos frente a ese monstruito de la salud pública, ¿no? Una cabeza cuadrada
con ojos muy pequeñitos que ven solamente su entorno, con orejas, ¿no es cierto?, tan grandes que escuchan, solamente escuchan, y una boca tremenda para hablar, ¿no es cierto?, y una nariz que no olfatea casi nada, unas piernecitas muy chiquititas. Entonces ese mostrito hay que modificarlo, y la salud pública tiene un referente en su formación. Las universidades, creo yo, tienen que aperturar nuevas especialidades como museólogos, por ejemplo, emergencistas, salubristas, que permitan un contenedor, pienso yo, que permita situaciones como esta enfrentarla. Y por otro lado, la sociología, creo yo, que tiene que desarrollarse en un mejor y mayor campo de acción en la salud pública para poder enfrentar situaciones como la que estamos hoy día pasando. Conductas, actitudes prácticas. La gente no creo que intente ser parte del asesinato de sus propias familias, pero se hacen cómplices cuando, conociendo que esta infección la van a llevar al exponerse y tener riesgo de contagio, al llevarla a su casa. Y hoy día hay una buena mensajería que dice no seas cómplice, pero le estamos diciendo que prácticamente se convierte en la persona que contribuye a que sus familiares fallezcan. Entonces, estas reflexiones creo yo que deben permitir a las universidades hacer un plan ajustado y modificación de la currícula escolar universitaria para formar salud pública y desarrollar. Listo. Y ahora una última pregunta también con el tema de nosotros de psicología. ¿Cómo considera usted que la salud mental influye no solo en los profesionales de la salud, sino también en la población? Porque hoy en día los fallecidos o familiares de los fallecidos por COVID pues están atravesando un cuadro de estrés, de depresión, quizás por toda la situación que no se nos veía. Nadie pensaba que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Pero ahora nos llegó de sorpresa. ¿Y qué medidas también podríamos tomar en un futuro para fortalecer este sistema de salud pública aquí en el Perú y en Arequipa también? Como dije, la salud pública es una ciencia y arte para mejorar el bienestar de la población en general. Enfermedades como estas y otras enfermedades como el cáncer o la muerte y violencia o el maltrato infantil o la violencia familiar requieren la necesidad de detenerse un tanto para explicar o tener herramientas para poder explicar el porqué de la salud mental en nuestra región, en nuestro país. El impacto de esta epidemia de temor, miedo, angustia, yo diría por momentos hasta crisis de pánico que han tenido, han llevado a mucha población, incluso podría yo decir al suicidio, porque se han dado algunos casos. Y no solamente temor a la enfermedad, porque una vez que les faltaba el aire, la gente ya sabía que le quedaba muy poco tiempo, en pocos días, si es que no tenía una asistencia sanitaria adecuada, que no la teníamos, podía llegar a morir, y tomaban una determinación muy difícil sin tener antecedentes previos de patologías. Entonces, yo en algún momento he trabajado un tema crucial para nuestra región, que era montar un instituto, una organización que vea la salud mental integral, no solamente en las diferentes etapas de vida, sino tener un mejor conocimiento de las enfermedades que tienen que ver con la salud mental de nuestra región. No solo hablo, digamos, de las enfermedades propias que ve Moisés Ceresi o los institutos de salud mental que tenemos en el país, como Noguchi o el Arco Herrera, ¿no? Pero a mí me tocó enfrentar temas como, por ejemplo, la depresión temprana en adolescentes, ¿no? Como la epilepsia, por ejemplo, como que llevaba consigo temas de deterioro de la salud mental de estas personas. Y ver, por ejemplo, el comportamiento que tiene estas enfermedades que van tomando mayor importancia, ¿no es cierto?, como la pérdida de memoria en nuestros ancianos. El Alzheimer comienza a ser ya pasto de un buen porcentaje de nuestra población,
pero esto es parte de un conocimiento previo a la salud mental. O sea, no creo que seamos capaces de estudiar al Alzheimer, ¿sí?, cuando no hemos estudiado cuáles son los factores que llevan al Alzheimer en edades tempranas. Y eso es básicamente una propuesta de trabajo previo y desarrollo de la salud mental en nuestra región. Creemos que eso es importante y eso debe incorporarse también en la currícula o modificatoria de las currículas universitarias. Listo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por considerarnos también.